Muy buenos días, hoy les estoy leyendo Primera de Reyes, capítulo 16, parte del capítulo 16 porque es muy largo. Y fue palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: porque yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y tú has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuera muerto en la ciudad, le comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. Lo demás de los hechos de Baasa y las cosas que hizo, y su fortaleza, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Se hace una pregunta, esto es como una pregunta. Lo demás de los hechos de Baasa y las cosas que hizo y su fortaleza, ¿no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar él a su hijo. Empero la palabra de Jehová por mano de Jehú, profeta, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo a los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque lo había herido. En el año 23 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. E hizo conjuración contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embragando en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa. Vino Simri, lo hirió y mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, hirió toda la casa de Baasa sin dejar en ella meante en la pared, ni sus parientes ni sus amigos. Así rayó Simri toda la casa de Baasa, conforme a la palabra de Jehová que había preferido contra Baasa, por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de él a su hijo, con que ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo a Dios de Israel con sus vanidades. Paro aquí en el 13. Como les dije anteriormente, es largo el capítulo. Les voy a ir explicando uno por uno. El primero dice: ¿cómo es posible de que un rey, un príncipe hizo pecar a un pueblo? Bueno, cuando tenemos por arriba de nosotros a gobernantes, a alcaldes, a presidentes, etcétera, etcétera, ellos dictan leyes y ellos disponen qué se hace o qué se deja de hacer. Y nosotros deberíamos de seguir las reglas de lo que Dios ha impuesto, porque todos los reyes en la tierra han sido puestos por Dios, por Dios. Aclaro, los que han sido puestos por Dios. Los que no han sido puestos por Dios, ahí está el problema. Porque ¿cómo es posible que Dios le va a reclamar a Jeroboam todos los pecados que Israel cometió? Los pecados que Israel cometió fueron porque le dio la gana, diría la gente, ¿no? Y yo diría que sí, todos somos responsables por lo malo o lo bueno que hacemos, pero vuelvo y les repito, había un rey sobre ellos que era un rey o un príncipe corrupto y les permitía toda clase de atrocidad al pueblo para él permanecer en su puesto como príncipe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo eso fue ira para Jehová, porque lo provocaron a ira, lo provocaron a enojo. Dios estaba que ya reventaba, no lo reventó como hizo en los tiempos de Noa, como hizo en los tiempos de Sodoma y Gomorra, porque les estaba dando
tiempo a arrepentirse, pero no se arrepintieron. De un rey pasó a otro rey, así sucesivamente. Perdón, del rey a los príncipes, porque como eran hijos, y seguía la maldad sobrepasando sobre ellos. No hubo quien parar eso hasta que llegó a su siervo. Ahorita se los voy a leer. Y como él estaba provocando a su pueblo a pecar, él iba a ser responsable de sus pecados y de los pecados ajenos. ¿Cómo eso va dirigido para nosotros hoy en día? Los que somos padres, voy a hablar como los que somos padres. Si nosotros de voluntad propia les permitimos a nuestros hijos hacer lo que quieran, ya sea bueno o sea malo, les estamos permitiendo que pequen y que hagan cosas erróneas a propósito para provocar la ira de Jehová. ¿Quiénes serán responsables? Pues nosotros los padres, definitivamente que no va a haber nadie responsable. Eso va para lo mismo hoy, los presidentes, los alcaldes, los gobernadores de hoy en día. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día? Están provocando a ira a Jehová. Están permitiendo cosas que van en contra de la palabra de Dios y las están permitiendo que el pueblo las ejecute con una normalidad tal que definitivamente van a caer en las manos de Dios. ¿Cuándo? No lo sabemos. Algunos veremos la ira de Dios, otros ya seremos levantados de esta tierra y no la veremos, pero los que la vean van a confirmar ese día que la palabra de Dios no fallaba, no falla y nunca ha fallado. Voy al siguiente pedacito. Les dice Jehová a ellos: he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam. Posteridad significa que si tú estabas en desgracia antes, esa posteridad va a pasar a ser un desbalance completo en tu vida, a donde no vas a poder ni levantarte, y definitivamente Jehová no podrá hacerlo, porque pecaste a propósito contra de él. De ahí vuelve y repite, recuérdate que toda la palabra fue inspirada por Dios. Dios hablando por medio de un profeta, por medio de un siervo, vuelve ahí y les dice: si vas a morir de Baasa, serás muerto en la ciudad y te comerán los perros. Eso ya es un dicho, eso no es que tal vez pase, tal vez no pase, no. Va a suceder. Eso era para aquellos tiempos y para estos tiempos. Si no podemos ver hoy en día todo el que se ha levantado contra Jehová, cómo muere y cómo termina. Así de simple. No podemos negar la existencia de la palabra de Dios. De ahí sigue hablando de los hechos de Baasa y las cosas que hizo de su fortaleza. Y se pregunta Jehová irónicamente: ¿es que acaso no saben que todo lo que él ha hecho está escrito en el libro de las crónicas? No es que él está preguntando, es que él les está asegurando que ustedes se creen que yo no llevo cuenta de todo lo que ustedes están haciendo. Yo creo que sí. Yo creo que Dios tiene cuenta de cada una de las cosas buenas que nosotros estamos haciendo, buenas o malas. Y a veces pensando que son buenas, también son malas. Hay que tener mucho cuidado. Claro que él lleva una cuenta. Claro que él sabe todo. Lo que pasa es que ha sido misericordioso. Nos está dando tiempo a decir: hasta aquí llegué, tengo que hacer un cambio en mi vida, pero si no lo haces y sigues provocando a ira a Jehová, va a haber un momento en que te tiene que reventar. ¿Por qué? Porque de él nadie se burla. Él no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él dijo algo, dijo sus palabras, las pactó, las selló, y es una ley. Te guste a ti o no te guste, es una ley, va a venir porque eventualmente estamos provocando a ira a Jehová. De ahí siguieron heredando entre los hijos el reinado y no pararon de pecar, no pararon de provocar a Jehová en ira. Y de paso que estaban provocando a Jehová a ira, estaban provocando al pueblo a seguir pecando, en vez de decirle al pueblo: si tú eres el alcalde de este pueblo y tú ves que están robando
y te haces cómplice de los ladrones, en vez de decirle paren, el pecado que ellos cometieron va a caer sobre ti igualito. No te creas que te vas a escapar. Yo he analizado cuántas cosas se han hecho en la vida nosotros pensando que es bien y nos hemos hecho cómplice de cosas que no nos pertenecen. Pero como somos muy buena gente, queremos quedar bien con el mundo y quedar mal con Dios, entonces hay que recibir las consecuencias de nuestro pecado. De ahí hubo algo que Dios dijo: hasta aquí llegó. Cuando hizo conjuración contra él su siervo Zimri, con el último de rey, que era Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó por 2 años solamente. Ahí fue cuando hizo conjuración contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando en él Tirsa bebiendo embriagado en casa de Asa, mayordomo, acabó con ellos. ¿Por medio de quién acabó con ellos? Les voy a leer de nuevo el 12 y el 13 porque ahí fue el acabose del rey. Así rayó Zimri toda la casa de Baasa, conforme a la palabra de Jehová, que había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con que ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo a Jehová, Dios de Israel, con todas sus vanidades. Vanidad de vanidades, decía el sabio Salomón. Todo es vanidad. Todo lo que está bajo el cielo es vanidad, caballero. ¿Hasta cuándo vamos a entender que venimos a esta tierra temporalmente? Que a los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Dios y Salvador, estamos de pasadita. Y si estamos de pasadita y creemos en la vida eterna, ¿hasta cuándo vamos a provocar a ira a Jehová? No haciendo lo correcto delante de sus ojos, sabiendo que la mentira, que la prostitución, que la droga, que el celo, que la envidia, que el rencor, que la ira es desagradable a los ojos de Dios. Y estoy mencionando uno de los poquitos pecaditos, porque hay pecados que pensamos que no son pecados y sí son pecados, hasta la mala mirada. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a provocar a ira a Dios de los ejércitos? Y estoy hablando con el pueblo de Dios, porque los que no conocen a Dios todavía tienen chance de hacer las cosas correctamente, pero los que conocemos a Dios deberíamos de tener un poquito más de tacto y empezar no a leer, no a estar repitiendo los mandamientos de Dios. Tenemos que practicarlos y vivirlos, porque de otra manera estamos viviendo un mundo desolado, como el resto del mundo lo vive, totalmente desolado, sin esperanza, sin nada que me pueda decir a mí, Dios es mi Salvador, yo tengo que cambiar. Pero si no hay nada que te lo diga, tú no vas a cambiar. Pero si has aceptado las condiciones, los reglamentos de Dios, debe de haber un cambio inmediato. No hay tiempo, gente que me escuchan. Estamos viviendo los últimos tiempos proféticos, se burlen o no se burlen, lo crean o no lo crean. Cada quien le tendrá que dar cuentas a Dios. Sin embargo, Él es bueno. Nos está dando esperanza que vengamos a Él. Muchas bendiciones. Cuídense.